Vamos a estudiar los verbos, verbos auxiliares y verboides. ¿Verdad que sí? ¿Se dieron cuenta? Sin darnos cuenta ya utilizamos el verbo y el verboide. El verbo vamos y el verboide estudiar. Bueno, si quieres aprender más, te invito a que te quedes en este video. ¿Qué son los verbos? Vamos a iniciar viendo qué son los verbos. Bueno, pues los verbos es una clase de palabra que expresa acción, estado, pasión o proceso relativo a un sujeto. ¿Qué quiere decir relativo a un sujeto? Bueno, que el verbo siempre va a tener su sujeto. Bueno, este comportamiento se caracteriza por su realización en un tiempo dado con señalamiento de persona y modo, o sea, va a tener tiempo, va a tener persona y va a tener modo. Ese es un verbo donde podemos identificar el tiempo, la persona y el modo. Bueno, veamos esto con ejemplos. Vamos a identificar el verbo en estas oraciones. El primer ejemplo dice, Doña Laura cocinó el almuerzo. ¿Verdad que está fácil? Aquí en esta oración está fácil identificar el verbo. ¿Por qué no tenemos otro verbo? Solo únicamente cocinó. Y pues ya habíamos dicho que el verbo va a ser aquella palabra donde podemos identificar el tiempo y persona. Vamos a ver. Cocinó. ¿Quién? Doña Laura. Ella, él. O sea, así podemos identificar persona, primera, segunda o tercera persona. Cuando, pues, esta es un tiempo pasado, cocinó, ya cocinó ayer, antier, pero es tiempo pasado. Siguiente ejemplo dice, saldremos a correr. ¿Cuál creen que es el verbo? ¿Saldremos o correr? Es saldremos, porque si analizamos correr, no nos dice ni tiempo, ni persona. No nos da ninguna información, pero si analizamos la palabra saldremos, el verbo saldremos, ¿quién? Nosotros. ¿Cuándo? Pues es tiempo futuro, mañana, pasado, la otra semana, pero podemos identificar. El siguiente ejemplo dice, hoy debo hacer la tarea de matemáticas. ¿Sí? Hoy debo hacer la tarea de matemáticas. ¿Cuál es el verbo? ¿Debo o hacer? Es debo. Es debo, porque hacer, como vimos la palabra de arriba, correr, hacer no nos indica nada, no nos indica ni tiempo ni persona. Pero si analizamos debo, ¿quién? Yo. Debo, ¿cuándo? Hoy, ¿verdad? Sí podemos identificar eso. Por lo tanto, el verbo ahí es debo. Los verboides. Vamos a ver los verboides acá en este punto. ¿Por qué? Porque nos confundimos. Estas dos palabras, el verbo y el verboide, siempre tiende a confundirnos. Veamos qué son los verboides. Son llamadas formas no personales del verbo. O sea, son los nombres de los verbos, no los verbos en sí. ¿Sí? Bueno, los verbos deben estar conjugados, dice. Ahí está el punto. O sea, un verbo siempre va a estar conjugado. Y si no está conjugado, entonces es un verboide. Vamos a utilizar
los mismos ejemplos de arriba. Dice el segundo y el tercero. Esos vamos a utilizar. Saldremos a correr. Vemos que salir, el verbo salir, o sea, saldremos, está conjugado. Vemos, saldremos, está conjugado. Bueno, correr no está conjugado. ¿Vemos? Correr no está conjugado. Entonces, ¿correr qué es? Es un verboide. Es un verboide porque ya leímos que los verbos deben estar conjugados. Y si no están conjugados, entonces es un verboide. Por lo tanto, correr es un verboide, es el nombre del verbo, pero no es el verbo en sí. Porque ya vimos de que el verbo nos indica acción. Entonces, correr, no podemos decir yo correr, tú correr, el correr. No, o sea, no está conjugado. El siguiente ejemplo dice, hoy debo hacer la tarea de matemáticas. Debo está conjugado. Hacer, hacer no está conjugado. Por lo tanto, no es un verbo, sino que es un verboide. Bueno, vamos a ver las características. Aquí hay unas características las cuales nos van a ayudar un montón. Las características de un verboide. No podemos decir quién lo hace, ¿verdad? O sea, no está conjugado. No podemos identificar en qué tiempo está. Todo lo contrario de un verbo. Los verboides tenemos tres clases de verboides. Infinitivos, participios y gerundios. Aquí tenemos una serie de ejemplos y vemos una definición a la par. Dice, terminan los infinitivos, terminan en ar, er, ir. Los ejemplos, proteger, terminan en er. Hablar, su terminación es ar. Sonreír, su terminación es ir. Bueno, no podemos decir chofer es infinitivo porque termina en er. No. Todo esto es relacionado a qué? A los verbos, ¿verdad? Los nombres de los verbos, decíamos hace un momento. Entonces, chofer no puede ser un infinitivo porque no entra en los nombres de los verbos. Participios. Bueno, los verboides participios, estos terminan en ado, ido, to, so, cho. Por ejemplo, empezado termina en ado, tejido termina en ido, visto termina en to, satisfecho termina cho, cho, impreso, comido. Vemos cada uno de los ejemplos pues está remarcado con rojo sus terminaciones. Bueno, dentro de los verboides también están los gerundios. Los gerundios, pues estos terminan en ado y endo. Veamos los ejemplos. Jugando, ando. Lavando termina en ando. Corriendo terminan en y endo. Tejiendo termina también en yendo. Vemos que hay una gran diferencia entre los verbos y los verboides, pero que a la hora de analizar una oración, muchas veces es allí donde nos dan problema. Por último tenemos los verbos auxiliares. Bueno, los verbos auxiliares sirven para auxiliar a otro verbo, o sea, ayuda al verbo a expresar lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, el verbo habría. Yo habría corrido, tú habrías corrido, él habría corrido, nosotros habríamos corrido. El verbo auxiliar es habría.
¿verdad? El verbo habría. Es el verbo auxiliar. Cabe resaltar que en el idioma español solo hay un verbo auxiliar y es el verbo haber, habría y sus conjugaciones, ¿verdad? Muchos clasifican ser, estar como un verbo auxiliar, pero en realidad estos verbos están en otra clasificación que son los verbos copulativos. Por lo tanto, pues en los verbos auxiliares no nos vamos a hacer bolas. ¿Por qué? Porque únicamente cuando vemos habría, habría, sabrían y todas sus conjugaciones, vamos a saber qué es un verbo auxiliar, porque es el único. Y aquí en este caso está el verbo auxiliar más el participio, el verboide, o sea, el participio. Veamos los ejemplos, porque ya cuando vemos los ejemplos a veces nos confundimos o empezamos a dudar. Veamos en esta oración. José habría saltado la cuerda. ¿Sí? Habría saltado la cuerda. Acá habría y saltado, los dos hacen un verbo. ¿Por qué? Porque ya decíamos que habría es un verbo auxiliar. ¿Sí? Que auxilia al verboide saltado. Habría saltado, ¿verdad? Entonces, esto es cuando vamos a analizar en una oración, vamos a marcar, habría saltado el verbo, ¿sí? También en la siguiente dice, Sofía ha comido demasiado. ¿Cuál es el verbo? ¿Ha o comido? Las dos, sí, las dos. Ha comido es el verbo porque ha es un auxiliar. Y aquí vamos a aplicar lo que ya aprendimos. ¿Quién? ¿Cuándo? Esas palabras para ver si estamos bien, que ese es el verbo. Veamos pues. Habría saltado. Habría. ¿Sí? Ha comido. Habría. ¿Cuándo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí podemos identificar el tiempo? Ha comido. Ha. ¿Cuándo? Pasado. ¿Quién? Pues ella, Sofía. Y también en habría es también en tiempo pasado. Yo, José habría saltado o yo habría saltado si me hubieran mandado, ¿verdad? En tiempo pasado. Habría, o sea, ¿quién nos va a dar acá el tiempo y persona? Pues nos los va a dar el verbo auxiliar y en este caso el verbo auxiliar es habría, ¿sí? Bueno, espero que estas palabras, estas clases de palabras nos haya quedado claro con estos ejemplos, con esta explicación. Y si fue así, los invito a que se suscriban a mi canal, le den like, me puedan hacer un comentario y así poder seguir haciendo videos.